Somos Noemí y Josep y estamos enamorados del mar. Hace 20 años que navegamos con calma, descubriendo paisajes, pueblos y nuevos amigos. A bordo de nuestro velero hemos encontrado nuestro hogar. En el mar hemos recuperado el contacto con la naturaleza y la fuerza necesaria para seguir persiguiendo la felicidad. Bienvenidos a este viaje por el Mediterráneo y por la vida. Bienvenidos a la vida a vela. Sailing My Life. You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Estamos en un típico pueblo marinero antiguo de Menorca. ¿Qué nombre no? Que es broma. Aquí donde lo veis, que parece un típico pueblo antiguo de Menorca, son unas construcciones que se hicieron sobre los años 70, imitando las típicas casas del Mediterráneo. Es como una caricatura, hasta exagerado, del típico pueblo mediterráneo, y hasta incluso mucha gente que visita Menorca se piensan que es antiguo de verdad y dicen que es el pueblo más bonito que han visto de Menorca. Imaginaros. Esto os demuestra que se puede construir en primera línea de mar una construcción bonita y que no estropee el paisaje, como muchas construcciones que hemos visto por la costa del Mediterráneo que la han estropeado. Esto es un ejemplo claramente de cómo se puede construir algo que esté integrado con su entorno. Hace tanto que navegamos, son tantos los puertos que han pasado por nuestra proa, son tantos los azules que nos han hecho soñar, o los vientos que nos han arrancado de paraísos inimaginables. A veces siento que ya lo he vivido todo, que ya he amado bastante. Pero cuando eso ocurre, cuando todo pierde el sentido, el azul del mar y el tacto de tu piel me calman y me devuelven la fuerza para seguir amándote y para seguir viviendo. I thought things like these would never happen, but they happen with Take me out into the water. Parece ser que ya estamos llegando al restaurante Sa Pedrera d'Espujol, exacte, aquí. Vamos a ver este caminito de Satalaya de Sa Pedrera, que arriba hay un mirador que nos han dicho que hay unas vistas preciosas. You kissed my face. Estamos aquí en el talayot de Sa Pedrera d'Espujol.
Los talayots eran edificios prehistóricos que no está muy claro para qué servían, pero están repartidos por toda la isla de Menorca. Hay unas vistas increíbles desde aquí arriba de este talayot, podemos ver el mar. Mirar, este es el bonito pueblo de Sant Lluís. Vemos la iglesia y delante un antiguo molino. Bueno, estamos en el restaurante Sa Pedrera d'Espujol y ahora vamos a ver si podemos hablar un poquito con el chef, el cocinero Daniel Mora. En la entrada pone cocinero artesano. Bueno, nos hemos colado aquí en la cocina y están elaborando el pan de hoy. Cada día lo elaboran ellos. Bueno, salimos. Esta es la primera pregunta que le vamos a hacer, ¿eh? ¿De qué viene el de cocinero artesano? Porque fabrica el... Porque saca bueno, es cada el vez fuego con una piedra. Todos los cocineros son como un poco, sí, ¿no? claro. Es una artesanía, no Sí. cocinero, ¿no? Es un arte también. Sí, sí. Pues sí, entonces, claro. ¿Y entonces qué otro plato habría típico de aquí? Bueno, aquí De- hay o dos de platos aquí. de este restaurante Sí, que sí. son tanto la raya en manteca negra, que nosotros trabajamos aquí la raya, y el solomillo Wellington, pero que nosotros en vez de con la masa de hojaldre hacemos la coca con una masa de coca. Bueno, pues hemos tenido la suerte de estar aquí en el restaurante de Sa Pedrera d'Espujol y aquí tenemos al chef Daniel Mora y bueno, encantada de que puedas estar un ratito aquí con nosotros. Pues nada, yo encantado por mi parte también. Nosotros aquí en el restaurante pues siempre intentamos dar producto local, versionamos un poco recetas tradicionales de Menorca, dándoles un poco un toque de autor o más actualizado, ¿no? Bueno, entonces, por lo que me explicas, todos estos productos de aquí de la isla, ¿cómo de alguna manera se ven reflejados o cómo los preparas tú en tu cocina? Es que verdaderamente tampoco teníamos otro camino, queríamos tener una seña de identidad y ofrecer a la gente que nos visitaba algo distinto. Entonces, yo creo que el cliente cada vez busca más, cuando viaja, busca lo autóctono, lo original. Y era el camino que teníamos que escoger. Bueno, por lo que me has explicado, entonces me queda más claro el cuando he entrado por la puerta y he visto Daniel Mora, cocinero artesano. Deduzco ahora un poco Bueno, yo es que entiendo un poco la gastronomía, la restauración. Para mí es como, bueno, primero pusimos lo de cocina artesano porque sacamos la certificación de artesanía en cocina, lo cual había poca gente, que era como que alguien que trabajaba la cerámica sí podía ser un artesano, sin embargo un restaurante no. Ah, no sabía esto. Y entonces, pero era una filosofía un poco, porque yo mi idea, por ejemplo, a mí me gusta, esto es como nuestra casa y no deja de ser un taller. Y bueno, yo ya con todo lo que me has dicho ya me ha entrado apetito y puede que pasemos dentro, ¿eh? Sí, y vamos a probar, y como somos dos, tendremos platos, probaremos más platos. Estupendo, pues ala, Gracias. a la mesa. Bueno chicos, aquí ya tenemos en la mesa el pan que hemos visto antes, como lo estaban haciendo. ¿Nota, eh? Ahí, ¿no? Chin, chin. Mira qué preciosidad. El plato es la isla de Menorca, con los dos productos típicos de aquí Menorca, como es la sobrasada y el queso. Qué maco. Sí, un maco, ¿eh? Ahora nos está explicando José que este plato es una receta tradicional muy antigua de la isla, que ellos le han hecho una adaptación moderna, pero los ingredientes son los mismos. Y que bueno, que eso se ve que es el secreto de la longevidad que tienen los menorquines. Una bona pinta té això, Està bé. Espera que no ha acabat encara.
Bueno, este es un postre de quesos y se llama la revolución de los quesos de Mahón, del queso de Mahón. Vamos a probarlo. La galleta ya es queso. Es queso la galleta. Un buñuelo de chocolate de postre y dicen que lo de comer con las manos y ponérmelo en la boca y que explote en la boca. A ver, explota, niño, pues sí que estás a punto de explotar ya. No me capo, es la boca. Ahora, hombre. ¿Qué tal? Muy bueno. ¿No va? Sí, Muy bueno, el buñuelo todo. muy Está- fantástico. Es que los postres son la debilidad de Noemí, ¿eh? Sí. O sea, si vas a un restaurante y comes bien, pero los postres flaquean, Sí, a veces es como pasa, sí. decir... ya. A mí es que siempre me ha gustado mucho, además soy postrera y me gusta el azúcar, el dulce. Bueno, Sí. tampoco es que sea excesivamente dulce, pero sí que me gustan los postres y cuando voy a los restaurantes siempre tengo ese huequito para comprarte un buen postre. Noemí hace lo mismo. Sí, sí, yo también. Y el postre y el café, Sí, es fundamental bueno, para vale. acabar. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today Ahora nos vamos a visitar una cala muy bonita que se llama Vinidali. oh today I am time traveling. Ja estem arribant a Vinidali, eh? I watch you bow your head each day. It's the little things that make you feel this way. Don't let their words fill you up with doubt. Lift your head and watch your dreams branch out. Don't you give up.